Perfecto. Déjenme revisar que se nos vea bien. Mauri te di el acceso. Perfecto. Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Qué gusto verlos nuevamente. Algunos ya los veo eh, de algunos días atrás. Qué gusto. Bienvenidos al tercer día de la Semana Internacional de las Personas Sordas de este año 2025. Hoy 24 de septiembre, ¿no? Seguimos con esta agenda internacional que nos permite reflexionar, aprender, fortalecer los lazos entre la comunidad sorda y oyente. En este espacio hoy vamos a compartir con la psicóloga clínica Alice Guerrero. Ella se desempeña como psicóloga integrativa, trabaja de manera enfocada en las necesidades particulares de cada paciente, está centrada en la prevención y la promoción de la salud mental. Forma parte de la red de psicólogos de MILSEC. Actualmente es coordinadora del proyecto del glosario de psicología clínica en lengua de señas, el primero que vamos a lanzar justamente en octubre, y también de la Escuela de Padres Oyentes con Hijos Sordos. Ambos proyectos justamente creados para aportar herramientas inclusivas, accesibles para la comunidad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por recordarles que estos eventos son virtuales, vamos a estar con interpretación en lengua de señas para que pueda ser accesible para la comunidad sorda y oyente. ¿Sí? En caso de fallas, pues se está grabando también para que puedan verlo después en el caso de que deseen hacerlo. Nuevamente, como hemos venido haciendo el ejercicio en estas semanas, los que deseen hacer preguntas pueden ponerlas en el chat mientras vamos teniendo la charla para ir haciendo más dinámica la conversación, y vamos a seleccionarlas para poder conversar también en el caso de que haya alguna duda. ¿Sí? Entonces, ayer, justo 23 de septiembre, recordamos que las lenguas de señas son un pilar fundamental, ¿no es cierto?, de la identidad, la cultura y los derechos de las personas sordas. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de fortalecer la autoestima, la resiliencia y el acompañamiento de las familias para el desarrollo emocional y la identidad de la comunidad sorda. Entonces les invitamos a escuchar, a participar y compartir nuevamente sus preguntas. Muchísimas gracias. Le doy ahora sí el paso a Alice. Bueno, muy buenas noches con todos. Como ya dijo Jeremy, mi nombre es Alex Guerrero y para mí es un honor y un placer poder estar el día de hoy con ustedes y compartir este espacio dentro de esta Semana Internacional de la Comunidad Sorda. Qué lindo. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por interesarse, por inmiscuirse y más que nada muchas gracias por tener este interés, esta curiosidad y esta vocación para conocer otros mundos, otras realidades, otras personas y otras vidas. Me parece muy gratificante, les agradezco nuevamente y voy a dar paso a permitirme a compartir la presentación del día de hoy. Antes que nada, me gustaría hacer como una dinámica con ustedes. Quiero saber cómo vienen a este espacio, entonces no sé si pueden poner como una reacción o una carita de cómo vienen el día de hoy al espacio que vamos a compartir. Ahí en el Zoom hay justamente para que puedan ir reaccionando. Me gustaría, por favor, que puedan hacerlo. Muchas gracias, qué bonito todas sus reacciones. Ahora sí me voy a permitir compartir la presentación del día de hoy, el cual es justamente el tema de la identidad y el desarrollo emocional de la comunidad sorda. Antes que nada, me gustaría hacer un paréntesis para explicar un poquito cuál es la visión clínica de la sordera que nosotros tenemos. Entonces, desde este modelo clínico, nosotros entendemos a la sordera y se contempla como una visión que se liga estrictamente a la patología. Se lo considera como un déficit biológico y se deriva y se intenta buscar estrategias en donde el recurso como tal es buscar que se repare algo o que se corrija algo. Quería hacer este pequeño paréntesis para empezar entonces ahora sí a ondear en el tema del día de hoy, que es, por ende, ¿qué es la identidad? Y a veces es una pregunta que nosotros nos hacemos muy a menudo, ¿no? ¿Qué es la identidad o quiénes somos?
La identidad nosotros la tenemos como, o es un concepto sociológico y también psicológico. Este hace referencia a un conjunto de valores, de creencias, de experiencias, de atributos, de cualidades, de características que son muy importantes porque eso le permite a una persona reconocerse a sí misma. Se puede distinguir de los demás, es algo que nos hace únicos como tal y nos da un sentido de continuidad en el tiempo. Nos hace sentir que nosotros pertenecemos o somos parte o nos relacionamos con distintos grupos sociales. Dentro de esto hay dos distinciones, la identidad personal y la identidad social o colectiva. Dentro de la identidad personal, nosotros tenemos que es lo que una persona siente que es. Son sus rasgos internos, puede ser su autoimagen, sus gustos, sus sentimientos, sus habilidades, las cualidades como tal. Y dentro de la identidad social o colectiva es nuestra pertenencia a los grupos, sea familiar, cultural, de género, de etnia, en este caso una comunidad lingüística, puede ser también del país o de incluso una discapacidad como tal. Es este reconocimiento social que nosotros tenemos, estos roles y también estas normas que nosotros nos vamos vinculando dentro de un grupo. Aquí hay un tema bastante interesante y es que hay que acotar que la identidad como tal es dinámica. Nosotros, la identidad se puede cambiar con el tiempo, se puede dar a través de experiencias, de relaciones, de contextos nuevos, de crisis que nosotros tengamos, porque sí pasa mucho, incluso aprendizajes que nosotros derivamos de esto. Lo que nos lleva a continuación a entonces cómo la comunidad sorda construye esta identidad o cuál es la identidad sorda. Y esta nos da a conocer que esta identidad sorda se forma a partir del reconocimiento de la sordera no como una discapacidad médica, que fue justamente el paréntesis que quise hacer inicialmente, sino como una diferencia cultural y lingüística. Y aquí viene una parte bastante importante y un elemento muy importante que forma la identidad sorda, y es la lengua de señas. En este caso, en Ecuador es la lengua de señas ecuatoriana. Es un marcador de pertenencia. Este une a la comunidad sorda dentro del Ecuador. ¿Por qué? Porque fortalece estas redes sociales, estas redes culturales y estas redes educativas. Entonces, el reconocer y el usar la lengua de señas ecuatoriana significa reafirmar esta identidad, reafirmar este orgullo sordo. Aquí, con este uso de esta lengua de señas, se contrarresta esta discriminación y una invisibilización histórica que también se ha estado dando a lo largo del tiempo dentro de la comunidad. Esta identificación también se debe de dar como parte de una minoría lingüística porque en realidad es una minoría lingüística y no solamente como personas con una limitación. No es una persona que tiene que tener una corrección. Entonces, la lengua de señas como tal, en este caso la lengua de señas ecuatoriana, es bastante importante para la formación de una identidad dentro de la comunidad sorda. Dentro de Ecuador, la lengua de señas natural es la lengua de señas ecuatoriana, dentro de la comunidad sorda. Esta ha venido siendo oficialmente constituida, valga la redundancia, en la Constitución del Ecuador desde el 2008 y en la Ley de las Discapacidades desde el 2012, lo que en realidad está garantizada su uso y su difusión. Aquí también es bastante importante porque cuando nosotros hablamos desde el desconocimiento pensamos que la lengua de señas es universal o que hay una lengua de señas para todas las personas y que independientemente del país al que nosotros vayamos, ya esa seña la va a entender todas las personas. Y no es así. La lengua de señas no es universal. Tiene su propia gramática, tiene su propio léxico, tiene su propia estructura y tiene sus variaciones y sus distinciones del español. Dentro del Ecuador, nosotros utilizamos palabras muy propias. Dentro de Chile, dentro de Argentina, dentro de México, ellos usan palabras muy propias. Entonces, esas señas se apropian y se utilizan justamente para esa lengua de señas. Por eso mismo, este es un pilar cultural y también es un pilar comunicativo de la comunidad sorda, porque esto permite construir justamente esta identidad justamente viniendo desde la cultura, desde la comunidad, desde las raíces, transmitir conocimientos también, transmitir la historia de ellos y también los valores. Por eso se le toma la lengua de señas como un pilar fundamental dentro de la identidad de la comunidad sorda. ¿Cuáles son los factores
que también vienen a conformar esta identidad. Yo he puesto como algunos factores como tal y los voy a ir topando desde una visión positiva y desde una visión negativa en el cuál es el pro y cuál es el contra un poquito. Entonces, estos factores que conforman la identidad le he puesto como primer núcleo la familia. Y es que en la familia como tal nosotros aprendemos los valores, es nuestro apoyo modelo, nosotros aprendemos sobre los afectos y sobre cómo están constituidos los roles dentro de la sociedad. La familia es nuestro primer pilar. Entonces, si la familia acepta como tal a la persona sorda, acepta la sordera, utiliza lengua de señas y apoya esta participación, nosotros vamos a tener una persona sorda orgullosa de sí misma. Por el contrario, si la familia mismo margina, intenta normalizar el oralismo fuertemente, esto también puede generar como un conflicto interno. Intenta como normalizar a la persona dentro de lo que está culturalmente establecido, genera un conflicto interno. Aquí también tenemos la comunidad y los grupos de pares o las personas con las que nosotros nos relacionamos dentro de nuestro núcleo familiar. Pueden ser amigos, compañeros, grupos sociales, estas personas que comparten intereses mutuos con nosotros mismos. Dentro de la comunidad sorda hay, obviamente, la comunidad propia debe de ser un pilar fundamental para apoyar. También hay bastantes oyentes que apoyan y la idea es de tener este sentido de pertenencia dentro de la comunidad sorda que puede reforzar la autoestima y el sentido de ser perteneciente y de ser parte de una cultura que me representa como tal. La lengua es bastante importante y sí conforma la identidad porque es un idioma en el que nosotros nos referimos y nos hace alusión de cómo nosotros hablamos, pensamos o es la forma en la que nosotros incluso nos expresamos. Entonces, si es que nosotros usamos la lengua de señas ecuatoriana, la lengua de señas ecuatoriana como tal ya es reconocida. Entonces nos da una posibilidad plena para que nosotros nos podamos comunicar y en realidad, si es que no tenemos un acceso temprano a esto, o la persona sorda no tiene un acceso temprano a esto, se pueden dar barreras comunicativas, se puede afectar al desarrollo lingüístico, se afecta al desarrollo cognitivo y también se puede llegar a tener sentimientos de aislamiento o de inferioridad, incluso porque hay algunas cosas que no se entiende dentro de un mundo que básicamente está hecho para oyentes. La cultura y las normas sociales como tal también es una parte muy importante. Por ejemplo, las costumbres, las creencias, las normas de género, el país en el que nosotros nos desenvolvemos, e incluso la religión. Si la cultura dominante en la que la persona sorda se desenvuelve ve a la sordera como tal, como una discapacidad y una deficiencia, esto puede generar estigmas. Pero si hay un reconocimiento cultural a la persona sorda, se refuerza una identidad positiva. Y ni hablar de la educación, la escuela, los maestros, la experiencia de aprendizaje, la integración. Si la enseñanza obviamente va a incluir una lengua de señas ecuatorianas, el entorno va a ser accesible. Si no, la persona va a poder sentirse excluida, tener dificultades académicas, va a tener baja autoestima e incluso dificultades mayores cuando vaya creciendo. Porque por lo general, o al menos aquí en el Ecuador, las escuelas están oralizadas en realidad, hablando netamente de este caso. Hay un factor bastante importante que conforma la identidad y es la autoimagen y la autoestima. ¿Cómo se ve una persona? ¿Qué expectativas tiene de sí mismo? ¿Qué piensa sobre sus habilidades? ¿Y cómo ve esto para que considere que tiene limitaciones? Una persona sorda que ha tenido acceso a la lengua de señas, una persona sorda que es validada, que ha tenido oportunidades, puede tener una autoimagen fuerte, puede tener una autoimagen saludable. Sin embargo, si ha sido ignorado, forzado a adaptarse a un modelo que en realidad no está instituido dentro de lo que él se siente identificado, puede internalizar déficits e inseguridades. Y ni hablar de los políticos públicos y los derechos. Las leyes y los reconocimientos, los servicios y la inclusión institucional es bastante importante para la conformación de una identidad. El reconocimiento de la lengua de señas, los derechos lingüísticos, la inclusión educativa, la inclusión laboral, el hecho de tener intérpretes y la accesibilidad como tal influyen mucho en una posibilidad de vivir coherentemente con una identidad sorda. Si nosotros no lo tenemos, lo que nos va a llenar la vida como tal es una falta de información total.
y una falta de y una lejanía con el mundo que tú vas a decir, pero ¿en dónde estoy viviendo? Y aquí tenemos cuáles son las ventajas de tener una identidad bien definida. Como primer punto tenemos una autoestima y una seguridad personal. Yo sé quién soy cuando tengo mi identidad bien definida. Yo sé qué valores tengo y cómo puedo enfrentarme mejor a las críticas o a las dificultades que se me pueden presentar. El sentido de pertenencia también es bastante importante porque así yo me siento seguro dentro de un grupo cultural, dentro de un grupo lingüístico y puedo tener un apoyo social, una solidaridad y modelos a seguir que me permitan tener una guía sólida. La resistencia a las desigualdades o a los estigmas. Yo teniendo una buena autoestima, una buena identidad, puedo resistir mejor los prejuicios, puedo resistir mejor la discriminación y también puedo dar una lucha esencial para mis derechos. También puedo tener una coherencia de vida. Puedo tomar decisiones efectivas que me ayuden a propulsar mi vida y lo que yo estoy buscando, mi estilo de vida y las expectativas que quiero confluir dentro de mi entorno y mi ambiente. Me ayuda a tener relaciones más auténticas porque me acepto y me reafirmo a mí mismo y así puedo relacionarme con los demás, sabiendo cómo poner límites y cómo aceptar también lo que los demás me brindan. Y más que nada consigo un mayor bienestar emocional. Hay menos confusión dentro de quién soy, hay menos conflictos internos, hay una mayor resiliencia y un sentido de que, oye, con esta identidad que yo tengo, tengo un propósito y este es como tal, mi propósito. Sin embargo, las desventajas de no tener una buena identidad definida puede ser un choque con la norma dominante. Por ejemplo, ser parte de la cultura sorda como tal, a veces cuando no se le da el reconocimiento o no es valorada por la mayoría de los oyentes, esto puede generar un gran conflicto, porque se siente el rechazo y se siente la discriminación. Entonces ahí viene el choque con una norma dominante como tal. También se puede generar el aislamiento. La persona con su identidad se puede encontrar, con su identidad desvariada, se pueden encontrar en entornos en donde pocas personas comparten los mismos gustos, los mismos valores, las mismas significaciones o simplemente no la aceptan, ya netamente por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, obviamente, la persona se siente aislada e marginada. También hay demandas de adaptación y de exigencia. Entonces, puede que, y esto pasa muchas veces con la comunidad sorda, tiene que esforzarse más para hacer que la sociedad reconozca su identidad. Por ejemplo, en el primer día en el que nosotros estábamos hablando, los chicos nos contaban todas sus historias de vida y y decían, y sus testimonios eran, es que yo tuve que luchar, tuve que buscar, que hacer, tuve que rehacer, tuve que investigar. Entonces, esto como tal, la demanda de adaptación sube mucho más. La dualidad identitaria. Muchas veces las personas sordas tienen que navegar entre estos dos mundos. Soy oyente, soy sordo, soy hipoacúsico, ¿qué soy? Entonces esto puede generar una tensión porque ellos tienen que adaptarse, tienen que traducir o ver en qué cultura les conviene estar mejor. eh, si me adapto a esto, no me adapto a esto, aquí me incluyen, aquí no. Entonces esto en realidad genera una demanda emocional bastante, es muy exigente. Y las expectativas externas. A veces la identidad eh, conlleva a unas expectativas hacia un grupo en el que no podemos pertenecer. Me hago expectativas de que, ok, este grupo me gusta y me gustaría pertenecer, sin embargo, el grupo como tal no me acepta, porque y porque yo espero que defiendan mis valores y que actúen de cierta forma, sin embargo, no lo hacen. Entonces puede sentirse que ese es un limitante y que mi evolución personal va hacia otros caminos y no hacia esto que yo estoy buscando. Entonces, ahora también vamos a ver estas afectaciones positivas y negativas dentro del desarrollo emocional en estos tres núcleos principales, en la familia, en la escuela y dentro del trabajo. Y es que hemos topado superficialmente lo que es la familia y la escuela y en el ámbito laboral. Cuando la persona sorda o la comunidad sorda se tienen que enfrentar a esta lucha de que, oye, yo tengo el conocimiento, yo tengo las habilidades, necesito que tú me mires. Entonces, dentro de la familia, lo que es positivo es la mejora de las relaciones. La persona, cuando la familia apoya a la persona, cuando se nota este interés
en una evolución personal a la persona. Hay mejores relaciones. La persona sorda puede comunicarse mejor, de forma más clara sobre sus necesidades y puede sentirse aceptada. Hay menos conflictos internos, no tiene por qué ocultar partes de sí mismo. Y también hay un apoyo mutuo. La familia puede adaptarse, puede incorporar justamente esta lengua de señas y puede generar un ambiente seguro emocionalmente para la persona. Sin embargo, si dentro de nuestro núcleo familiar la persona no se siente comprendida o no se siente aceptada, esto va a generar una muy baja autoestima por falta de reconocimiento de comunicación. Es un aislamiento. Se pueden dar conflictos familiares, vergüenza y culpa porque la persona puede llegar a sentir que es una carga o que su identidad incluso puede estar causando problemas a la familia. Dentro del entorno escolar, el acceso a una lengua de señas puede posibilitar un rendimiento eficaz. Si es que existe lengua de señas, intérpretes, docentes sensibles, lo que va a pasar con la persona sorda es que va a ser una persona participativa. Va a haber una interacción bimodal en la que los pares, los maestros, los niños se puedan comunicar de manera efectiva. Va a haber una mayor motivación y un sentido de pertenencia. La valoración en este punto es muy importante. Sin embargo, si carece de todo esto, va a haber una barrera comunicativa. Vamos a tener problemas en el aprendizaje y en la comprensión. Vamos a tener aislamiento social y una falta de integración. Vamos a tener baja autoestima, frustración. Hay personas que incluso se salen de la escuela porque dicen, pues, ¿esto para qué? Vamos a tener sentimientos de incompetencia o de desvalorización. O sea, la persona se va a empezar a sentir como que ella no puede o no es capaz de hacer cierta cosa. Y dentro del entorno laboral, la persona con una buena identidad y un buen desarrollo emocional va a sentirse capaz de contribuir plenamente en su desarrollo laboral. Va a tener mejores oportunidades en inclusión, va a tener una adaptación y un reconocimiento. Las relaciones laborales son muy importantes y van a poder ser más saludables y tener mayor satisfacción, orgullo y sentido de logro. Sin embargo, si no hay esto, pues se tiene una discriminación, una exclusión, una falta de acceso, incluso a puestos adecuados. Yo he escuchado casos en los que las personas sordas mandan una hoja de vida y le ofrecen un trabajo, por ejemplo, de barrendero. La persona sorda siendo ya una persona graduada, teniendo su título, teniendo su carrera, teniendo experiencia, y sin embargo, así le dicen como que, tristemente esto es lo que hay, acéptalo porque tú eres una persona sorda. Y eso no es así. La persona sorda con su identidad puede pelear por todos estos derechos y por su buen puesto laboral. No tiene por qué sentir estos sentimientos de inferioridad hacia lo que ellos están haciendo, porque también puede generar ansiedad, puede generar estrés. Y más que nada, el no sentirse acogidos da dificultades a la comunicación en el ambiente laboral, pues porque se siente que no se respeta la identidad cultural o la identidad lingüística. Entonces también ellos mismos se pueden autoexcluir o pueden simplemente tener un conformismo con puestos inferiores, como lo comentaba, porque eso nos ayuda a evitar los conflictos. Ahora, esta creo que es la parte que más me gusta. ¿Cómo nosotros podemos incentivar a que esta persona tenga un desarrollo emocional efectivo? Y es que el reconocimiento de la lengua de señas, el reconocimiento a su idioma y a su lengua es bastante importante, porque esto le permite a la persona tener una mejor autoestima, tener una mejor resiliencia, tener un mejor apoyo y una red de apoyo también que nos ayude a tener un desarrollo emocional verídico, activo y efectivo. Los entornos inclusivos también, por ejemplo, no sé si en sus países ustedes han visto como teatros, canciones, arte inclusiva, en realidad, en donde la comunidad sorda pueda participar activamente de estos entornos inclusivos. Incluso, no sé si en sus países, pero aquí poner una rampa para la persona que está en silla de ruedas, qué complicado. Y eso no debería de ser así. Deberían haber entornos inclusivos para que este desarrollo emocional se dé efectivamente. La familia como ambiente protector. Esto es bastante importante porque en realidad la familia
cuando por lo general se le comenta que su hijo tiene una discapacidad, lo primero que hace es asustarse, es generar depresión, es generar tristeza, es decir, bueno, ¿y ahora cómo mi hijo va a efectuarse, cómo se va a desenvolver en la sociedad? ¿Qué hago yo como padre para ayudarlo? Y es bastante válido todos los sentimientos y todas las percepciones que ellos tienen, pero a veces por intentar protegerlos de todas las formas en las que uno se conoce, no los escuchamos. Y el reconocimiento como tal de la comunidad sorda. Es importante que ellos sientan que tienen un espacio y un entorno al cual se pueden, en el cual pueden ser pertenecientes, en el cual se pueden sentir incluidos y que esto reafirme su identidad. Como este taller también comenta, pues que se van a dar como algunas herramientas justamente para ir generando esta identidad. Yo me he dado como el trabajo de generar como esta cajita de identidad personal, pensando en que esta puede ser no solamente una herramienta para la comunidad sorda, sino también para las personas oyentes que estamos aquí. Y es que a veces nosotros mismos perdemos como un poco nuestra identidad personal, teniendo en cuenta muchos factores que van afectando nuestra vida diaria. Entonces yo he puesto como pequeños ejercicios que podemos ir realizando y pues si es que a ustedes les gusta alguno, lo pueden ir como anotando, como irlo repensando, como hacerlo en sus espacios seguros y en los momentos en los que ustedes lo necesitan. Y el primero es un espejo positivo. Por lo general nosotros cuando nos hacemos el ejercicio de mirarnos al espejo, lo primero que hacemos es ver y decir, ay, pero es que mira, me ha salido una cana. Ay, pero es que tenemos ya la pata de gallo aquí. Ay, pero es que mira, he subido unos kilos, chuta ahorita la balanza. Entonces, hay que empezarnos a mirar con amor. Tengamos un espejito en el cual sea como nuestro espejo de autoestima, nuestro espejo positivo, que nos veamos y nos digamos como que, ay, mira, qué lindo se me ven los ojos hoy. O mira, qué bonito está mi cabello. Oh, qué bien me queda esta ropa el día de hoy, porque lo que nosotros necesitamos empezar a hacer es mirarnos con amor, es mirarnos con aprecio a nosotros mismos. Entonces, esta es una invitación que yo les hago a que vayamos un poquito como en pequeñas cositas, ir alternando esto de, Dios mío, hoy he subido 5 kilos, a, hoy sí me comí una hamburguesa deliciosa y me veo súper satisfecha frente al espejo. No pasa nada. También aquí lo he planteado como una galería de orgullo sordo, pero también lo podemos hacer como nuestra propia galería personal. Y es que yo sé que a todos nos encanta ver imágenes, nos encanta ver fotos, nos encanta ver videos, reels, como se les dice ahorita en TikTok, en Facebook, en estas cositas. Tengamos un espacio en donde sea como nuestros favoritos. Pongámosle corazoncito a cosas que nos hagan sentir bien, a imágenes que nos identifiquen a nuestra identidad, pero que no nos identifiquen de una forma negativa. Hubo un tiempo en el que había estas desmotivaciones en las que decían, es que yo soy no sé qué, no sé cuánto, qué tristeza. No, tengamos una galería de orgullo en el que nosotros podamos identificarnos con fotos que simbolicen todas nuestras características positivas. Todo lo que nosotros queremos ser, lo que queremos alcanzar y queremos lograr. También he puesto aquí un mapa de recursos accesibles. Esto en realidad me gustaría que sí pueda ser un sueño y también la comunidad oyente lo puede usar. Este mapa de recursos accesibles tiene la idea de buscar sitios que vayan con nuestra identidad personal, en donde nosotros nos podamos sentir bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte. Busquemos un museo en donde pueda haber justamente lo que es a mi gusto o a mi característica. Eh, y ahí vamos a empezar a sentirnos bien, haciendo cosas que nos ayuden y que nos orienten a nosotros mismos. También he puesto historias de fuerza. Con la idea de esta historia de fuerza es más que nada, pues, mm, encontrar historias de otras personas que han superado muchas dificultades. ¿Cómo las han superado?
Y en esto yo la venía repensando y reflexionando, porque el leer historias de vida de otras personas nos ayuda a inspirarnos y a afrontar nuestras propias cosas, pero también sería bueno el ver qué hemos enfrentado nosotros, no solamente como comunidad sorda, sino como comunidad oyente. Podemos ponerlo también como un día en un cuadernito, mira, esto me pasó el día de hoy y lo afronté de esta manera. Y cuando estemos en un momento de desolación, en un momento en el que nos sintamos muy mal, muy tristes y no sabemos cómo afrontarlos, ir un poco recordando estas historias que nos dieron fuerza y cómo lo fuimos superando para poder elevarnos y para poder animarnos a decir, ok, esto lo estoy pasando en este momento, ya viví cosas similares o cosas peores y esto sí lo puedo pasar y lo voy a poder enfrentar. Y elementos simbólicos. Dentro de esta cajita de identidad personal hay muchas cosas que a nosotros nos pueden gustar, identificar que el chocolate, que el osito, que el adorno que me dieron cuando era niño, todo esto, en los momentos difíciles, acojámoslo, recordémoslo, tengámoslo en un lugar en el que nosotros lo podamos como percibir y tener a la mano cuando necesitamos y cuando estamos en este momento en el que nos sentimos vulnerables, porque eso nos puede acompañar a coger y a subir el ánimo, que es lo que nosotros necesitamos en ese momento y es lo bastante importante. Con esta cajita y pues con todo esto que yo les he explicado y he conversado el día de hoy con ustedes, doy paso pues a las preguntas para que nosotros podamos tener un espacio de comunicación abierta, en donde podamos ir comentando qué nos pareció y podamos ir solventando también dudas que tengamos. Me voy a permitir al dejar compartir para que podamos podernos ver todos. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Gracias, Alice, gracias a todos los que estamos conectados nuevamente. Este es un espacio justamente para dialogar y compartir entre todos, ¿no? Y mientras uno organiza, pues, sus ideas, a lo mejor alguien tenga alguna duda, algo quede por ahí. Me permito detenerme en algo súper importante que se había mencionado en esta charla y el por qué lo estamos topando, y es la falta de identidad, ¿no? Decidimos hacer este tema porque muchas veces el crecer en un mundo oyente, y ya no hablando solo de personas sordas, ¿no? Sino de a veces de uno mismo. Una pregunta tan sencilla que debería ser fácil responder en realidad, que es el quién eres, ¿no? ¿Quién es Jeremy Valencia? Quién es Disney? ¿Quién es Jair? ¿Y quién es Annie? Para muchas personas a lo mejor tienen la suerte de decir, bueno, así y de una, ¿no? Algunos a lo mejor tartamudean un poco, duden un poco, logran responder con las justas, muchos otros ni siquiera responden, es muy complicado. Y cuando nos enfocamos en la comunidad sorda, se torna el grupo más complicado bueno, no sé, ¿no? Soy una persona sorda que vive en un mundo oyente, que no puedo comunicarme, que no puedo pedir una pizza sin tomate. O sea, es tan complicado, a veces obviamos cosas tan sencillas y claro, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, médico, siempre va a ser un grupo de personas con discapacidad o que tienen alguna enfermedad o algo, ¿no? Siempre desde ese punto de vista médico, pero tratamos aquí de verlo desde otra manera, ¿no? Con algo mucho más grande, porque la identidad no se forma únicamente por aprender lengua de señas y ya. A veces tampoco es tan sencillo como eso, ¿no? La identidad está compuesta de muchas cosas, culturas, valores, el orgullo de reconocerse como persona sorda. Entonces quisimos topar este punto porque nos parece muy interesante, porque incluso dentro de la comunidad sorda eh, hay personas sordas que están muy orgullosas de quienes son, de su idioma, de ser personas sordas, de usar la lengua de señas, de enseñar a los demás también la lengua de señas. Pero hay otras también que no, ¿no? Que debido a muchos factores familiares, sociales, de amigos, no les gusta, ¿no? Prefieren hablar, escribir, usar audífonos, cualquier otra cosa que digan, no, yo quiero ser parte del grupo más grande, de donde todos hablan y no sentirme a lo mejor diferente, excluido, y no lo toman esta diferencia como algo positivo, sino como algo negativo, porque así pasa, ¿no?
siempre uno trata de encajar y como se mencionaba en la presentación, estamos viviendo en un mundo oyente donde la mayoría de personas pues es un mundo hecho para oyentes, entonces encajar a veces no es tan fácil como decir, bueno, ve y ya, ¿no? Requiere mucho trabajo desde el inicio. Entonces, teniendo esto en cuenta, me alegra que todos ustedes, no sé si se sientan parecidos en otros países. Me imagino que la comunidad sorda, como hemos escuchado o como nos hemos reunido con ellos, pues es así en todos los lugares. A lo mejor se vive diferente en cada país, en cada círculo familiar, pero sentir orgullo, como decía aquí justo en el mensaje, es muy importante. Es muy importante. Si alguien quiere añadir algo, estaría perfecto. Si no, en realidad espero que hayan disfrutado esta charla. Yo más bien aprovechar, Alice, eh, para mencionar un poquito el cómo esto nos motivó en formar a la escuela de padres oyentes de niños sordos, ¿no? Justamente partiendo desde esta idea, nosotros quisimos involucrar un poco más a las familias oyentes justamente de padres sordos, porque a veces uno se enfoca mucho en la discapacidad directa, ¿no? Como que vamos con todo a las personas sordas y buscamos los recursos, los medios para ayudarles a ellos, que es lo correcto, es el camino que hay que seguir, pero también nos olvidamos de sus alrededores, de que la familia también necesita apoyo, de que muchos padres oyentes no saben qué hacer, ¿no? Les coge de sorpresa, ¿qué hago? Bueno, mi hijo es sordo, yo no sé lengua de señas y ahora cómo me voy a comunicar. Aprendo, no aprendo, le pongo audífonos, no le pongo, va a terapia de lenguaje, no va, a qué escuela va a ir, va a poder hablar, va a tener amigos, cosas tan sencillas. Y todo esto se acumula, ¿no? De una pregunta empiezan a dos, a tres y a esto añadir otras cosas. Así surgió justamente esta idea. Entonces, Alice, ¿nos puedes comentar un poquito el por qué esto ayuda al generar identidad a las personas sordas y a los padres también? Bueno, más que nada, la escuela para padres oyentes con hijos sordos fue pensada en base a varios testimonios de personas sordas. En este momento yo me encuentro estudiando para interpretación en lengua de señas y visibilizaba cómo mis profesores, por ejemplo, me contaban cuáles eran sus experiencias de que yo me crié en este contexto, este fue mi etapa dentro de la escuela, este fue mi infancia con mis amigos y cómo todo esto formó la persona que hoy en día soy. Y tristemente los testimonios eran en algunos pues apoyando y acompañando a la persona como tal, pero en otras circunstancias se daba esta falta de visibilización a la lengua de señas ecuatoriana. Entonces lo primero que se buscaba era el poner el audífono, el poner el implante, el ir a terapia de lenguaje, intentar oralizar a la persona. Nadie les dice que está mal. Como padres, los padres hacen todo lo posible para que sus hijos tengan el bienestar y buscan todas las herramientas que estén a su alcance para lograrlo. Sin embargo, a veces olvidamos escuchar las necesidades que las personas tienen, dónde se sienten mejor. E incluso algunos se aterran cuando su hijo dice, bueno, es que yo no quiero escuchar, yo quiero hablar en lengua de señas, yo quiero expresarme de esta forma. Y ahí también es cuando la familia entra en crisis porque no sabe cómo apoyarlo, no sabe qué hacer, no sabe a dónde recurrir, si es que la herramienta o la lengua de señas como tal está bien, porque a veces desde el ámbito médico, incluso desde el ámbito psicológico, y esto a mí me da mucha tristeza mencionarlo, lo primero que se le sugiere a la familia es oralícelo, vaya a terapia de lenguaje, póngale un implante. Y no es así. Se planea utilizar la lengua de señas como una herramienta comunicativa y como parte de la identidad sorda. Que las personas sepan que hay una comunidad a las cuales ellos pueden ser pertenecientes y que vayan quitando un poquito esos miedos y esas dudas que los padres siempre van a tener, está bien, porque son sus hijos y van a estar en búsqueda de lo mejor, pero que sepan que hay otras herramientas que pueden apoyarlos y respaldarlos en esta búsqueda del bienestar a sus hijos, en esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda de apoyo y comprensión dentro de la dinámica familiar, que es bastante importante.
Por eso decidimos hacer este proyecto para apoyar en este camino, el cual puede ser bastante confuso y lleno de muchas dudas. Gracias, Alice. Dani, también tenemos la mano alzada de una persona. Le voy a pasar a añadir al destacado y a poner el audio, ¿ya? Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Cómo fuerte y claro. están? Espero que estén bien. Yo otra vez. Oye, primero felicitar a mis colegas Mauricio y Diana, qué maravillosa su interpretación. Me encantaron ambos. También a la psicóloga, muchas gracias por lo que nos enseñaste hoy día. Y bueno, lo que quería yo, entre comillas, decir, por lo menos acá en Chile están desapareciendo las escuelas de sordos. Ya se usa mucho el programa de integración. Por si yo ahora estoy trabajando en una escuela en un programa de integración. ¿Ya? Gracias a Dios en mi escuela hay 4 niños sordos y se comunican entre ellos, pero nosotros, por lo menos, bueno, los que trabajamos intérpretes en contexto educativo, es bueno saber de que esto empieza por un duelo de la familia. La familia al tener un hijo sordo y son todos oyentes es como un duelo y como que no lo quieren aceptar. Me pasó que yo he tenido 3 alumnos sordos y uno de ellos no quería, o sea, él no era sordo, él me decía yo no soy sordo, usaba implante coclear. Lástima que aquí en Chile los fonoaudiólogos no son todos. Pero el sistema te dice, no, ponga el implante, lo que decías tú, porque tiene que escuchar si su hijo escucha. Entonces el niño dice, yo soy oyente, yo no soy sordo. Entonces, ¿qué pasa? Que con este niño, joven más encima, yo llegué y él no quería que yo me parara al frente a interpretar, tenía que estar al lado de él y así interpretándole. Entonces yo le respetaba, obviamente, porque era un niño que a los 8 años se le apagó su implante coclear y no hay nada más que hacer. O sea, no hay vuelta atrás. Entonces, de primera yo dije, "Ay", como yo no tenía mucho conocimiento, dije, pucha, no puede ser que los papás sean así. Pero ahí me enseñaron también, porque empecé a estudiar otra carrera, yo, el técnico en educación especial, y ahí me enseñaron que los papás empiezan un duelo. Es un duelo de que mi hijo, ¿qué va a pasar con mi hijo en el futuro? ¿Qué va a pasar en este mundo oyente, en este mundo cruel? Y ahí empecé yo también a intentar y buscar herramientas para trabajar con este niño, que de primera fue muy difícil. O sea, él no quería que yo interpretara, entonces yo un día me dijo, no, me dijo, no, me dijo, sí, no. Entonces yo me quedé así, pues. La clase, entonces yo le hablaba y me decía, no te escucho. Yo le dije, no te preocupes, voy a escribir. Le escribo, él no entendía español. Entonces yo le digo, ¿cómo? Y ahí como que él entendió un poco, pero a él le daba mucha vergüenza. A diferencia de ahora que tengo un alumno chiquitito sordo, que de verdad, yo sé que algunos de los chiquillos van a entender, uno de repente tú eres intérprete y dices, yo soy intérprete de lengua de señas, o sea, yo las de todas, o sea, aquí llegué yo, wow, vengo llegando a la sala de clase. Y por lo menos acá en Chile estaban hablando un tema de playa, y yo como intérprete oyente me sabía la seña acá en Chile, playa. Y yo le hacía así. Y viene este chico de 7 años y me dice, ¿estoy equivocada? Y mi ego cayó, yo creo que del cielo a la tierra, y me dice, no, me dice, y me hace así, playa, el clasificador de las olas. Y yo quedé, pero así, ¡pam! Y quedé, y mi ego se me fue, pero yo creo que al infierno y más abajo del infierno. Entonces, uno de repente tiene estas experiencias exquisitas. Gracias a Dios ahora tengo, bueno, son mis 3 alumnos, los quiero mucho, pero es unas diferencias que de repente uno tiene y así como decía, ya hay niños que están seguros de que son sordos y orgullosos de que son sordos, hay otros que no. Y ese es un tema que nosotros como los intérpretes de repente nos llegan estos como bofetazos así, ¡pam! Enchúfate, no eres el mejor intérprete. O, no te la sabes toda, Dani. No, aquí estoy yo. Y él me dijo, no te preocupes, me dijo, tú eres mi intérprete, yo te enseño. 7 años, yo tengo 43. Imagínense cómo se me fue el ego. Totalmente. Yo quedé así, pero dije, ay, ya. Y bajé las orejas y dije, ya, él es el que me tiene que enseñar. Y de verdad que quedé así como demasiado, demasiado contenta de trabajar con él, pero era como compartir esta experiencia. Es complicado, hay que entender a la familia y no podemos cuestionar a los papás. Así que eso, quería compartir con ustedes otra vez, así que muchas gracias por eso, por esta oportunidad, por estos conocimientos.
Gracias Dani, sí, pues tienes mucha razón, qué bueno compartir las experiencias justamente con otras personas, porque entendemos que es algo que no pasa solo aquí, ¿no? Y justamente eso es lo que refuerza la identidad, porque cuando las personas sordas o nosotros entendemos que a lo mejor no somos los únicos, ¿no? Que incluso a nivel internacional pasamos lo mismo, es un suspiro, es como que uno suelta el aire y dice, ok, no estoy solo, pasa igual también en otros lugares y esta red de apoyo se va formando y uno entiende mejor cómo hacer las cosas. De hecho, lo que mencionabas, el tema de integración escolar es algo que aquí en Ecuador eh, bueno, no existe tal cual, ¿no? En Ecuador tenemos en el tema educativo, sí, la educación inclusiva se llama, ¿no? En donde, bueno, en la práctica es un poquito diferente, pero en la teoría es parecida. Se quiere pues, integrar a que los estudiantes estén en escuelas regulares con apoyos externos, ¿no? Pero en la práctica esto provoca igual brechas un poco más grandes, ¿no? Porque la solución más pronta no es la que se da, es como que busca cualquier otra alternativa que tengas en la educación, pero lo más básico que es o aprende lengua de señas o aprende acerca de su cultura, no hay, o pon unas rampas, pero ponen las rampas para las personas con discapacidad que a veces son unas cuestas así que unas personas no saben ni cómo subir, ¿no? O sea, entonces, cuando uno no entiende cosas, no parte desde lo básico, que es, okay, cuál es la identidad, cuáles son la manera en cómo ellos viven en general, porque si uno no está inmiscuido en la cultura, no sabe cosas como estas, como que, bueno, ponle un foco, una luz a una persona sorda para que entienda que algo está pasando, en donde si no estamos dentro de la comunidad, no entendemos cosas tan, a lo mejor básicas como esto, ¿no? Y Alice, tal vez ibas a comentar algo más en cuanto a ellos. Sí, muchas gracias, Dani, por compartir tu experiencia. Qué valioso y qué enriquecedor, porque pasa mucho, o sea, tristemente pasa mucho el hecho de que la persona, por la necesidad de la aceptación, recordamos que somos seres psicobiosociales. Entonces, nosotros buscamos tener un sentido de pertenencia, buscamos integrarnos a un grupo. Y a veces por este miedo a la discriminación o por esta falta de información, por esta falta de identidad, por todo esto que nos hace falta, nosotros buscamos ser personas que no somos. Buscamos llevarnos con personas que quizás tampoco nos aporten. Pero lo que a mí me encanta es justamente encontrarme con estas personas que si te dicen, ven, yo te voy a enseñar. Ven, acompañémonos, porque la idea es esto, acompañarnos, ir creciendo, irnos informarnos juntos. Eso justamente yo decía, no se le puede recriminar a los padres porque ellos en función de padres hacen lo mejor que pueden para sus hijos. Y eso es muy valioso y eso es muy importante. Pero también hay que tener presente de que quien va a decidir el propio futuro del niño va a ser él. Nosotros no le podemos dar eligiendo un futuro, pero sí podemos darles todas las herramientas que puedan, incluyendo la lengua de señas, para que ellos sepan que también pueden ser parte de esta comunidad y esta puede ser su identidad. Y Gracias, ellos Ali. elijan. Ujú, correcto. Sí, pues así es. Tengo otra persona. Voy a darle primero el paso a García Lorújame, después a Mauri. Déjame, te añado por... Ahí está, ya te reactivo la voz. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, otra vez, buenas noches desde México. Agradeciendo a la psicóloga por esta bastante información. Yo tengo aquí en México dos casos, pero ya son adultos. Papá y mamá jamás hubo el apoyo. La comunidad que los rodeaba tampoco los han apoyado. Y ahorita estoy enfrentando un problema, como decía Dani, no saben leer, no saben escribir, no saben lengua de señas, no conocen su identidad de decir soy sordo y no, la verdad no sé cómo ayudarlos porque están en una depresión de ya no están papá y mamá, estoy solo, ¿qué hago? Y pues en este caso sí me gustaría algún consejo
cómo trabajar en pues en este problema que estamos tratando de solucionar. Hemos tratado de hablar con ellos, pero como no entienden lengua de señas, me ha sido muy, muy difícil. Pero nunca tuvieron el apoyo, ni siquiera para enseñarles a leer. Como decía Dani, ni el español conocen. O sea, de decir, bueno, ¿puedo leer lo que estás escribiendo? No hay. Y ya son dos personas adultas. Si hay algún consejo que me pudieran ayudar, por favor. Gracias. Bueno, gracias. Loroama, así se pronuncia. ¿Sí estoy bien? Ya. Eh, Justamente como comentaba en el chat, muchas gracias por tu pregunta. A mí lo que se me ocurriría, y hay una frase que yo la tengo muy marcada desde que empecé a estudiar psicología, y es que a mí me dijeron que es imposible no comunicar. De alguna u otra forma podemos comunicar. En el chat nos están dando igual un montón de ideas, y justamente a mí se me ocurría que también puede comenzar por dibujos. Nosotros no tenemos que ser los mejores dibujantes, pero podemos empezar y la gente tiene esta habilidad de dibujar. Vamos expresando carita triste, carita feliz, casa, gato, perro, e incluso podemos ir haciendo esta asociación. También la gente podía, estaba haciendo pictogramas. Esto es mucho que se usa también dentro del autismo. Los pictogramas nosotros los vamos usando para hacerlo referencia, por ejemplo, cuando queremos ir al baño, cuando queremos comer, cuando tenemos hambre, cuando nos sentimos mal. Entonces podemos ir enseñando mediante dibujos, mediante pictogramas, que ellos dibujen, que ellos señalen en el pictograma cómo se sienten, cómo es esto, y podemos también irle como enseñando la seña. Por ejemplo, aquí la seña de baño es así, como que entonces, ¿cuál es tu necesidad? Ujú. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes hambre? Señálame, hacer una tablita como especializada. Si bien son adultos, tristemente no hubo el apoyo de la familia, la comunidad tampoco supo cómo apoyarles. Una herramienta que a mí se me ocurre es justamente estos dibujos. Este arte, no se ve el programa, así que ellos digan como que sí, esto señalen, un dedito arriba, sí, esto me gusta, no me gusta. Entonces, recordemos que la persona sorda es visogestual. Entonces, enfoquémonos en eso. ¿Qué es lo que pueden ver que nos vaya a ayudar a entender y a comunicar? Enfoquémonos en eso, en lo visual. Ujú. Ese podría ser mi consejo para ti. Gracias, Alice. Gracias también, Loruja. Sí, se me complica, discúlpame pronunciar tu nombre, pero me haces de acuerdo al caso de aquí también en Ecuador, como Milsec, nosotros tuvimos las dos partes, ¿verdad? Una persona, una niña, más bien primero con esto, en donde al principio fue forzada todo porque, bueno, forzada, ¿no? Entre comillas, los padres buscando lo mejor para ella. Tenía dos implantes cocleares en ambos lados, tenía en la derecha y en la izquierda y en terapia de lenguaje. Entonces, la niña tenía 4 terapias a la semana, tenía la escuela, tenía un montón de cosas, estaba sobresaturada y en vez de avanzar, por supuesto, se quedó estancada. Llegó un punto en el que pues se quedó estancada y después de varias cosas, la única manera en la que cuando llegó a nosotros ayudarle fue esto, o sea, iniciar desde un principio, como que lo básico, cosas para necesidades que necesitas para comer, dormir, cómo te sientes, feliz, triste, con imágenes, ¿no? Como decía Alice, nosotros hicimos justo unas imágenes donde está la imagen y está la seña. Y al mezclar esto, estuvimos con la persona en 6 semanas, 6 semanas, perdón, 6 meses con la niña y el cambio fue brutal, ¿no? Porque el hecho de ya empezar a tener una comunicación básica con tus padres o decir qué es lo que necesitas, eh, ayuda muchísimo. Y el otro caso que tuvimos es igual, una persona de 72 años que no sabía leer, escribir, ni siquiera sabía lengua de señas, se llamaba María, fue una de las primeras personas que nosotros ayudamos como Milsec. Y, y el proceso fue durísimo porque no sabes cómo abordar al principio, porque uno a veces llega y dice, bueno, hola, me presento, pero
pero ni siquiera eso, ¿no? Como, cómo te digo que este es mi nombre, cómo te digo que esta es una seña, cómo sé tu nombre, cómo sé qué está pasando, cómo sé qué es lo que necesitas. Entonces, cuando uno ni siquiera sabe esto de aquí, entonces uno entiende que hay que iniciar por lo esencial o por lo básico. Eh, no importa en ese momento nada más que saber qué es lo que primero necesita la persona. Entonces vas con lo primero, esto es una manzana, esto es esto, pero está bien, está mal, te duele la panza, no, a mí no me gusta. No importa, sobreactúa las cosas, no utilices señas, muévete en el espacio con ella. Estábamos en toda la casa, prendíamos en la cocina, salíamos al patio, esto de acá es carro, así es carro, esto, cuidado. Y después de mucho trabajo, la comunicación va a salir. El lenguaje, por eso es lengua de señas, no lenguaje de señas, porque lenguaje ya tenemos. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. Entonces, de alguna manera va a salir, ¿no? Si es por la lengua de señas, genial. Si va a salir por algún dibujo, si va a salir por alguna foto, si va a salir por música, por algún lado va a salir algo que nos dé una pista de qué está pasando. Por ahí entramos y seguimos. Y así es como hemos abordado algunos puntos cuando nos ha llegado estos casos. También ojalá te sirva buscar ayuda de otras personas, siempre va a ser bueno, ¿no? Gracias por tu pregunta. Voy a darle el paso a Mauri, que estaba en la fila. Y de ahí vamos con los demás. Ay, perdóname. Ya, ahora sí. Ya, ¿sí me escuchan? Sí, 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 se te escucha súper bien. Ok, buenas noches, muchas gracias. Y sí, realmente es bueno todos estos espacios porque nos nutrimos mutuamente, trabajamos en diferentes partes y todas las experiencias son válidas, ¿no? Todo lo que puedan aportar siempre va a ser bueno. Yo tengo dos casos en los que el uno sí me dijo, ay, quieto. El uno es, los padres tienen el hijo sordo, tuvieron las posibilidades económicas, pudieron poner el implante. Sin embargo, siempre lo encaminaron hacia la parte de la comunidad sorda. Ellos respetaban el que él era sordo y no lo vieron como una deficiencia, no lo vieron como un problema, no lo vieron, sino simplemente como una condición que tenían que ellos mejorar. Él, gracias a este estímulo y todo lo que tenía de la familia, él es músico, él toca el violín. Y él para tocar el violín, claro, se pone el implante, pero él dice que cuando más disfruta tocar el violín es cuando no lo tiene, cuando siente la vibración de las cuerdas. Entonces él se pone aquí y dice, yo me pongo y disfruto y siento lo que vibra mi mano, siento lo que vibra mis brazos. Ah, es increíble lo que él mencionaba, ¿no? O sea, decía, me gusta la música, pero no por cómo suena, sino por cómo hace vibrar mi cuerpo. Él es campeón, ha ganado algunos eventos, se presentó en algunos eventos ya internacionalmente y le fascina decir que él es sordo, que tiene el implante, claro, porque le permite comunicarse con su mundo oyente, que él sabe y respeta, él ya tiene ahora 18 años, que él sabe y respeta el que él tenga que adaptarse también para poder llevar una vida un poco mejor de la que él tiene. Ese es un caso. El otro caso es de una persona que tiene su hija, también es sorda, pero el tema aquí es que la mamá lucha por los derechos, se queja por eso, pelea por esto, muestra a su hija, pero no sabe, la mamá no se comunica con ella con lengua de señas, le habla, le obliga a hablar, tiene poca relación con la comunidad sorda. Pero la mamá sabe, ¿no? Ella se llena la boca diciendo, sí, es que los sordos, que vean, es que no es ninguna discapacidad, ellos pueden hacer todo. Pero la primera en no aceptar esto es la mamá. Entonces, en el primer caso, sí me sentí súper bien las veces que he podido ayudarle a Luis. La familia respeta mucho, de hecho, como cuando conversamos me cuentan, mandan fotos de los logros que él tiene. Hay veces en las que él puede, habla en lengua de señas y su papá le hace el intérprete para que la gente entienda lo que él está diciendo. Pero es increíble el orgullo que él siente y me acordaba mientras tú decías
la parte de mirarse al espejo y amarse a uno mismo, amarse con los defectos y todo lo que uno tiene. Entonces, él tiene el ego súper alto, el amor propio es súper alto y súper bueno. Entonces, eso es increíble. Ahora, mi pregunta, ¿dónde va? ¿Cómo sacarle a los padres en el otro caso, cómo hacerles ver esta parte de sus hijos? La limitante no es la comunicación, la limitante es su mamá. Entonces, créete que he tratado un montón de cosas para trabajar con ellos, le he ayudado un montón de formas, pero o sea, identifiqué que el problema era la mamá y estaba uniendo la charla que tú diste ahorita con la que tuvimos ayer, cuando se mencionaba que sí es necesario que un profesional atienda ciertos casos porque hay preguntas que se sabe cómo hacerlas. En el caso ayer de violencia decía cómo y qué tipo de preguntas hacerlas para no revictimizar. En el caso de hoy, de cómo tratar con la mamá, me imagino que hay igual algún método, alguna forma o terapia para poder llegar a la mamá y que la mamá abra su mente y entienda que ella es el problema, no su hija. Uy, uy, uy. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención. Y bueno, te voy a contar un caso que yo lo estoy viviendo. Y yo tengo una compañera que justamente el hijo es autista, pero no habla. Entonces, ella en busca de todas las herramientas posibles para su hijo, se metió a estudiar lengua de señas, pero pese a esto, ella tenía aún todas estas dudas y estas incertidumbres y se moría de miedo porque decía, si bien yo estoy haciendo esto bien para mi hijo, tengo miedo por su futuro, hasta que una de mis profes invitó a unos chicos sordos que son parte de un coro y ella pudo ver cómo ellos interpretaban la música y empezó a llorar. Entró en una catarsis, en una crisis, que lo único pues que solamente se puede hacer es acompañar, porque eso es lo que necesitaba la persona. Como lo adjunto, a veces los padres intentamos apoyar a nuestros hijos, pero aún tenemos estas barreras, tenemos estas represiones que nos hace el visibilizar a nuestro hijo, pero sentirnos cegados también. Es un discurso contradictorio, es un discurso y un hacer contradictorio, porque yo digo una cosa y la hago otra, pero es que en serio, mi intención es apoyarle, mi intención es que reconozcan su identidad, mi intención es que sepan que es sordo, pero tengo mucho miedo. Yo como madre no sé cómo hacerlo, no sé cómo afrontarlo y lo único que yo pienso que lo mejor para mi hijo es que sea oral. No sé si ahí me explico un poquito dentro de este como pequeño jueguito de rol, porque si bien una cosa es la que se dice y otra cosa es la que lo hace, es esta represión que la persona tiene, que es la que no le permite liberar todo este miedo, toda esta angustia que la persona siente en realidad y tristemente le está proyectando. Es un discurso con doble sentido, pero como tú dices, ahí sería bastante importante un trabajo multidisciplinario. Y no es que en realidad la culpa sea la mamá, sino que la mamá está tan llena de miedos, tan llena de dudas, tan llena de esto que entiende que su hijo es sordo. Quiere con todas las fuerzas reconocer su identidad, pero no sabe cómo. Porque sus miedos y todo lo que ella alberga dentro hace que sean más fuertes esas dudas y no le permite ser. Y hace lo que ella cree mejor para la hija, que en este caso después lo oralizado, porque se considera que abre más oportunidades. Entonces hay estos dos casos, este en el que los padres en realidad aportan, apoyan y fortalecen, y este caso en el que sí quiero ayudarte, pero también mis propios miedos no sé cómo confrontarlos, incluso hasta conmigo mismo. No sé si me explico. Entonces, el trabajo multidisciplinario sería bastante importante aquí, porque también como la compañera Dani decía, la madre está viviendo un duelo. La madre siente que la hija está perdiendo muchas cosas, que está transitando muchas otras, y no solo la hija, sino también ella personalmente. Busca una lucha de derechos, pero no sabe cómo hacerlas efectiva.
Y ahí es donde sería muy bueno una compañía y un asesoramiento que pueda ir guiando y pueda ir validando y procesando todo esto sentir que la madre pasa, para que después la comunicación sea efectiva con la hija y se busquen herramientas en conjunto para mejorar y visibilizar las necesidades de ella. Es como yo Gracias, lo vería. gracias Alice, gracias Mauri también por tu respuesta. Tenemos la última manito que creo que está ahí levantada, que es de Fundación algo. Déjame te anclo para ver el nombre completo. Disculpa. Oh, ahí está. Patria Luciano. Listo. Ya te activó el audio. Muchas gracias, buenas noches desde la República Dominicana, saludos. Como puse en el chat, felicito la ponencia, excelente, me gustó muchísimo, porque toca temas que no solamente estas carencias existen en el Ecuador o Chile, aquí en República Dominicana también se da bastante. Y quisiera precisamente en ese orden de ideas compartirles una experiencia que me pasó con una mujer joven sorda, que yo hago un trabajo comunitario y me muevo en diferentes provincias del país. Y llegué a esta provincia y la queja de la joven sorda era que su mamá les rendía pleitesía a sus tres hermanas que eran oyentes y que con ella no era así, que todo lo malo era ella, que a ella no la entendían, que a ella no la comprendían, porque las hermanas hablaban español y que ella hablaba señas. Entonces, realmente ella no tenía una lengua de señas tan vasta. Ella misma había creado su propia lengua de señas, pero no con educación formal de la escuela. Y eso, y la mamá y las hermanas lo que decían era que ella tenía el coeficiente intelectual de una niñita de 5 años. Sin embargo, Josefina, que así era su nombre, esta es su seña, lo que necesitaba era que le prestaran atención, necesitaba una amiga y necesitaba un mentor. Entonces nosotros desde la fundación hicimos ese trabajo y cuando la familia comprendió, y por aquí viene el punto, y por eso me gustó tanto cuando que mencionaron lo de la identidad sorda, la familia porque se hizo un trabajo de educación con la familia, cuando ellos llegaron a entender la lengua de señas como un idioma, igual que el español, o sea, ustedes son oyentes y ustedes hablan español. Ella es sorda, su lengua es la lengua de señas. Y la lengua de señas, la comunidad sorda tiene su cultura, tiene su patrimonio, tiene, tiene algo rico, algo vasto. Y en el caso de esta familia pudo entender. Ellos pudieron crear un espacio donde Josefina se sentía valorizada, donde Josefina se sentía ya una persona inteligente, inclusive era bilingüe, porque Josefina oralizaba, vocalizaba muchas cosas. Entonces, español como la leña. Entonces, cuando uno como intérprete, uno como profesional de la salud, uno como maestro, uno como parte de la comunidad sorda, promueve la identidad sorda, empezando por darle la importancia que tiene la lengua de señas. Cuando uno transmite eso, uno puede conseguir mucho. Así que muchísimas gracias por haber tocado este tema tan interesante. Muchas gracias a ti por tu aporte tan valioso. Eh, es muy importante lo que tú dices porque en realidad parte de la autoestima y parte de lo mucho que se logra cuando una persona reconoce su identidad y conoce también su lengua, es el que se den estas oportunidades. Es el bilingüismo, es la identificación, el sentido de pertenencia. Justamente el primer día de iniciación de todas las charlas se comentaba que cuando uno aprende su lengua madre es mucho más fácil aprender otras lenguas. Es como nosotros hablamos español y aprendemos el inglés, pero ya sabemos español y sabemos, ok, cómo adaptar las palabras, cómo hacerlo, cómo es lo mismo en lengua de señas. Y eso va a fluir porque ya conocemos
nuestra lengua y de ahí podemos adaptarla a otra lengua como tal que es el español. Y ahí se da este bilingüismo. E incluso se da un avance significativo cuando la persona desde primer instancia conoce su lengua. Hay casos y se dan que los niños pueden hablar, que los niños gesticulan, porque también han ido a terapia de lenguaje, han ido a esto, son hipocúsicos, entonces se ayudan de muchas bases. Pero eso fue porque tuvo una identidad adaptada inicialmente y también las herramientas necesarias que los padres pudieron proporcionarles en la medida también adecuada. Y eso es muy valioso y es muy importante y es necesario rescatar. Muchas gracias. Gracias, No sé si gracias, hay más, Alice. perdón, tiene como alguna preguntita, estaba leyendo los chats. Más que nada, Andrea nos estaba ahí Justo. exponiendo un caso. Ujú. No Sí, sé si me justo, pueden ayudar con eso. sí, justo estaba por comentarte. Andrea está comentando que tiene una estudiante sorda en la universidad y que pues ella es la intérprete y que no está preparada, por supuesto, en la parte psicológica, pero que la persona sorda tiene un trastorno de ansiedad con depresión y que cuando le dan crisis no sabe cómo manejar esas partes de ella. Entonces, por varios factores que ella ha tenido, ha decidido retirarse de la universidad, que no sabe cómo poder ayudar en esos casos. Porque los padres dice que son un factor que a lo mejor puede ayudar a destruir el trabajo, el tema profesional. Entonces, más o menos eso está escrito lo que nos dicen André. Bueno, yo creo que en este caso sería importante primero sensibilizar a la persona y a la familia. Hay que entender, y como se lo comentaba Mauricio, que también es necesario un trabajo multidisciplinario. Y es bastante impactante el hecho de que a veces se desvaloriza tanto la identidad de una persona o se los pone en un estigma tan de es una persona discapacitada que, por ejemplo, no se sabe que puede tener trastornos de ansiedad o que puede tener depresión. De hecho, si nosotros observamos, hay muy pocos estudios de eso. Entonces, ¿cómo lo sobrelleva? Y dependiendo también, la psicóloga tendría que tener un plan de acción, cómo hacerlo con la persona sorda. No sé de qué país seas tú, sin embargo, sí sería como un proceso adecuado y conocer si es que en realidad hay especialistas que puedan ir abordando desde este punto el saber cómo manejar esta depresión y esta ansiedad de la persona desde una ayuda psicológica. La labor como Sí, intérprete tristemente solamente es ser un puente de comunicación. O al menos aquí se lo explica como tal dentro del Ecuador. Como intérprete es de Ambato. Como intérprete nosotros somos puente de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es comunicar. No sé, chévere. me pueden corregir las personas intérpretes desde este ámbito, con más experiencia, desde este Sí, ámbito, cómo se le puede dar esta sugerencia a los padres para que se realice este trabajo multidisciplinario y enfocarnos también en una persona que desde entendiendo la cultura sorda pueda ir tratando y manejando esta depresión y esta ansiedad para que no se haya una deserción estudiantil. gracias, gracias Alex. Justo André comenta que es de Ambato, entonces bueno, Ambato es justamente aquí en Ecuador, entonces André, escríbenos por privado, porfa, para poder continuar de manera más personalizada y ver cómo podemos ayudarte en ese caso y también a la persona sorda. Como estamos en el mismo país, va a ser un poco más sencillo. Justamente en el chat pasan un número, está como que para el tema de la certificación, pero el mismo número es como para contactarnos a todos, entonces ahí ya vamos derivando y vas a llegar a la psicóloga y a nosotros para poder ayudarte. Nada más coméntale que tu nombre y lo que pasó y que estabas de parte de aquí para todos estar también presentes. Eso, nada más, reforzar lo que decía Alice, ¿no? El trabajo en conjunto es importante porque así es como tratamos de solucionar las cosas, así es como hicimos el programa justamente con personas sordas, con padres, con psicólogos, con intérpretes. Entonces cuando uno trabaja en conjunto sale mejor las cosas y busca un beneficio para los demás. Yo espero que hayan
puede disfrutar mucho de la charla, que les haya servido las experiencias, que les haya servido la ponencia. Como menciono siempre, en tan poco tiempo, en una hora y 15, es muy difícil o responder o saciar todo lo que a veces tienen, ¿no? Las circunstancias de cada persona varían y el decir, bueno, haz esto para todos en general es imposible y también no sería lo correcto, ¿no? Porque se trata a cada persona como individuo y con características propias, entonces así es como se hace de la manera correcta. Entonces, si necesitan algo en específico, pueden contar con nosotros de manera más individual para poder ver cómo se puede trabajar en conjunto, pero esta charla ha sido un poco general para poder abrir las puertas justamente para eso, para el resto de personas que también estén interesadas. Gracias Alice por la ponencia, gracias Diani, gracias Mauri por las interpretaciones, a los que han estado presentes también. Vamos a hacer el último ejercicio también, a tomarnos una foto ya para finalizar y para poder ver que estuvimos todos presentes aquí. Entonces voy a dejar de compartir los destacados y hasta eso vamos prendiendo las cámaras de todas las personas que puedan para salir, estaría bueno. Un ratito más que veo personas que están prendiendo así, se me está moviendo. Perfecto, entonces a la cuenta de 3, 1, 2. Genial. Bueno, muchísimas gracias entonces, esperando que tengan una buena noche, que descansen. Muchísimas gracias y que vivan bien la Semana Internacional de las Personas Sordas. Nos vemos mañana. Chao, chao.